Hola y bienvenidos al canal. Hoy os traigo el análisis de Grifols. Es una empresa que conozco ya de hace mucho tiempo, le tengo bastante aprecio y espero que os guste mucho este análisis y que os ahorre mucho tiempo. Para los nuevos, este análisis de los estados financieros que os presento me enfoco más en el aspecto contable más que en los ratios, con lo cual espero que os ayude a interpretar sus estados financieros, que es básicamente la fotografía del momento, la fotografía que ha sacado la empresa a la hora de presentar los resultados, y espero pues que os ayude. Bien, pues empezamos el análisis, nos vamos al balance, que es la primera parte de los estados financieros que nos ha presentado Grifols a 30 de junio. Y quería comentar ciertos aspectos de este balance y que pueden ser de gran interés para los inversores. Primero de todo quería comentar pues el punto principal o que yo creo que tiene mayor riesgo para la empresa, que es el fondo de comercio y los otros activos intangibles, sin tener en cuenta los derechos de uso, que también los consideraríamos pues unos activos intangibles. Sin ir más lejos, os quería decir que el fondo de comercio, aparte de crecer un 12%, tiene un impacto bastante grande, tiene un peso bastante importante dentro del activo total. Y si lo comparamos contra el patrimonio neto, que es a donde lo llevaríamos en caso de amortizarlo o deteriorarlo, vemos que es superior al patrimonio neto, con lo cual en el caso excepcional de que se tuviesen que deteriorar el 100% del fondo de comercio, veríamos que la empresa estaría en quiebra técnica contable. No sería el fin, porque seguro que hay muchas opciones y soluciones ante ante ese escenario tan horrible, pero sí que sabemos que a lo largo de los ejercicios el auditor nos va a indicar que vayamos deteriorando el fondo de comercio, que es el sobreprecio que hemos efectuado sobre las compras de empresas, sobre las adquisiciones, que es la diferencia del precio con el valor contable. Es decir, el sobreprecio que hemos pagado en las adquisiciones de las empresas viene a parar en esta partida contable. Y si tenemos en cuenta los otros intangibles, que es otra parte del balance, que es un activo que no tenemos, es un activo intangible, como bien dice, estaríamos hablando que tenemos casi el 37% de los activos de nuestro balance que son intangibles, que no existen. Esto no es alarmante en sí, porque la mayoría de las empresas farmacéuticas o de este estilo tienen esta composición del balance, lo cual es algo muy característico de este sector. Y sin embargo, pues yo he de considerarlo, pues si fuese inversor, lo tendría en cuenta, pues todos estos activos intangibles, según la clasificación, o se amortizarían o se depreciarían, y el fondo de comercio también aplicaría de la misma forma, lo cual, si lo comparamos contra el patrimonio neto, estamos viendo que el patrimonio neto es mucho más inferior a estas dos partidas. Si seguimos avanzando, quería comentar el siguiente punto, que son las inversiones contabilizadas por método de la participación. Estas inversiones son inversiones considerables que se han de clasificar así, ya que tienen un gran peso en nuestro balance. Sin embargo, no son lo suficientemente grandes o no tenemos la suficiente participación dentro de las empresas en las que estamos participadas como para consolidarlo en nuestro balance, lo cual ¿qué riesgo tiene esto? Primero de todo, que si hay un deterioro, si la empresa va mal, esto también irá contra P&G y contra patrimonio neto. En caso de deteriorarse, de bajar su valor y el auditor nos diga, oye, esta inversión, vale, tú la has comprado a 1.904 millones, pero resulta que ahora vale 1.700. ¿Por qué ha pasado esto, esto y esto? En ese escenario tendríamos que depreciar nuestro activo, que son las inversiones estas,
¿Y qué pasaría? Pues que bajaría nuestro resultado. Esto no tiene por qué ser así, porque seguramente son muy buenas inversiones y son inversiones con vistas a largo plazo, son inversiones estratégicas, seguramente a largo plazo vaya a intentar comprar más participación y las acabe consolidando en el balance. ¿Qué pasa? Que mientras no estén consolidadas, nosotros, pese a tener gran influencia dentro de la empresa, tener mucho control de ella indirectamente, pero no en tanto por ciento de participación, vemos que no controlamos al 100% esa inversión y como nosotros como inversores pues no podemos valorar bien ya si la empresa a nosotros nos da una información que seguramente es sesgada y lo más acomodada posible dentro de la legalidad para dar una imagen fiable, una imagen de fortaleza. Imagínense cómo serán esas acciones, esas inversiones que aún están a una línea después de nuestro control, de nuestra visión. Pues bueno, es algo que yo creo que se ha de tener en consideración. Por otro lado, vamos a seguir avanzando. En el activo corriente vemos cómo las existencias aumentan, no aumentan no aumentan como para echarse las manos a la cabeza, simplemente aumentan un 6%. En definitiva, es cash más parado. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa con esta empresa, que es una empresa que tiene y recauda plasma. Entonces la mayoría de estas existencias son este activo que lo tiene preparado y lo necesita tener para cuando se necesite pues venderlo y ahí obtener sus ingresos, lo cual mientras no sea perecedero, que no creo que es así, tiene una vida útil bastante larga y se puede usar en periodos no cortoplacistas sino más a medio plazo, pues claro, vemos como este se incrementa, son 2.000 millones que no son cash, son existencias, pero claro, nuestras ventas dependen de estas existencias. Si lo seguimos viendo desde el punto de vista, si seguimos viendo el activo corriente, vemos como los clientes también aumentan significativamente, pero son bajos, no son relevantes en términos relativos en el activo. Y aún así, bueno, es más cash parado. Estamos hablando de que la empresa tiene una liquidez bastante baja, tiene una alta deuda, entonces nos interesa que tenga una fortaleza financiera notable y que sobre todo tenga efectivo disponible pues, para hacer frente a los pagos a corto plazo. Sin embargo, bueno, esto es un poco, os lo he avanzado, pues ya yo el análisis lo he hecho. Lo vamos a seguir viendo y se va a ir corroborando que la empresa pues tiene una tensión de tesorería bastante elevada y que va a necesitar encontrar formas o incrementar las ventas de tal modo que esta situación se solvente o se arregle. Vemos pues el efectivo disminuye un 31,36% y debido a la alta deuda pues a mí personalmente me preocupa. Sigamos con el análisis. Fondo de maniobra aparente positivo, que es activo corriente menos pasivo corriente, y el fondo de maniobra necesario, lo que yo he considerado que es de pago y cobro seguro, que se va a tener que hacer sí o sí. Hay partidas que están en el activo corriente pero se reclasifican o por lo que sea se renuevan, siempre están ahí, no influyen. Si tú no quieres renovarlas no las puedes renovar, pero sin embargo si tú tienes una deuda que pagar a corto plazo a un banco, pues la tienes que pagar, o la refinancias o la pagas. Entonces vemos que el fondo de maniobra necesario, el que sí que se ha de pagar, es negativo, lo cual nos da más indicios de que la tensión de tesorería es prácticamente una realidad. Sigamos al pasivo y os quiero comentar, pues es una empresa que activamente va generando reservas, tiene beneficio contable y lo va activando en reservas. Vemos que han incrementado las acciones propias, luego vamos a ver en los estados de flujos de efectivo que la empresa ha hecho recompra de acciones. De hecho ha multiplicado por 3 esta cantidad si lo comparamos respecto al ejercicio anterior. Y luego vemos este punto de aquí, pues que ya hay una partida aquí que son ajustes, diferencias de conversión. La empresa está expuesta a estas variaciones de tipo de cambio. Estas son volátiles, no son estables y por lo tanto pues es un riesgo más en
para nuestra empresa, para nuestra inversión a largo plazo, si hay muchas variaciones que son especialmente negativas para la empresa, pues se va a ver perjudicada. Otro punto a comentar en el patrimonio son las participaciones no dominantes. Estas son muy elevadas, hay muchas empresas que ni existen. Pero ¿qué significa esto? Pues que dentro de las empresas que tenemos, que hemos consolidado, hay un 34% del patrimonio que corresponde al patrimonio que no las dominamos, es decir, tenemos el 80% de una empresa y el 20% restante no lo controlamos porque es de otros inversores, otros titulares. Por lo tanto, tenemos que es posible que el 34% del beneficio del grupo, ya veremos que esto no es así porque hay ramas del negocio que son más fuertes que otras, generan más beneficio que otras, entonces no tiene nada que ver que si la parte de bioplasma genera 50 millones de beneficio y otra del negocio que genera pérdidas, y esa es la parte que tiene accionistas externos, obviamente esa empresa con pérdidas es muy posible que no vaya a cobrar ni generar dividendos. Con lo cual, cuando veamos en el estado de cuentas en la pérdida de ganancias, vamos a ver que el beneficio neto de esas participaciones no es el 34%. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta que muchas veces nos vamos directamente aquí, cogemos este importe y decimos patrimonio neto versus deuda es con este importe, y no es así. Tenemos que ver la exposición que tiene la empresa en cada caso. En este caso Grifols lo tiene así, otras lo tienen de otra forma y se ha de tener en cuenta. Y bueno, el patrimonio neto, como os he dicho, si lo cojo con las participaciones no dominantes incluidas, tenemos un 42,78% del pasivo. Parece que el 58% versus 42% patrimonio neto pues es aceptable. De hecho, pasaría muchas joder. Sigo adelante. Bueno, el siguiente punto que quiero comentar del balance son estas dos de aquí. Es la deuda financiera, que es la que mayor relevancia tiene en el pasivo. Son 7.656 millones, es un 47,22% del activo. Y esta deuda tiene costes, la deuda que se ha de pagar sí o sí, y los intereses suelen ser los imperdonables por los bancos, porque son sus ingresos y eso no pueden permitirse posponerlo. Con lo cual pues tenemos que esta deuda, que es la más relevante en el pasivo, es la más peligrosa en términos financieros y es la que más tenemos. Si seguimos, pues bueno, es un comentario más. La deuda financiera, pues a corto plazo es la que mayor peso tiene en el pasivo corriente, es la que sí o sí vamos a tener que pagar, a no ser que refinanciemos. Y esto empeora la situación a corto plazo, pero si comparamos los proveedores con los clientes, vemos que las ventas no se financian con nuestros activos, con nuestro circulante, ni tampoco lo financiamos con proveedores. Está muy estable, es muy lineal y pues es una situación aceptable. Bien. La siguiente partida que quiero comentar son los estados financieros, las cuentas de pérdidas y ganancias resumidas hasta el 30 de junio. ¿Qué decir de aquí? Pues la empresa ha mantenido el margen, es un margen alto como a mí me gusta, es del 43,9%, que significa, a mi modo de ver, que tiene una fortaleza, al menos tiene la capacidad de mantener precios altos, ya que tiene un producto bastante bueno, es disruptivo y con altas barreras de entrada. Vemos como los gastos en investigación, como a mí también me gusta, pues se mantienen, siguen creciendo. Se supone que esto lo hace para mejorar el producto, el servicio, también encontrar nuevas ramas de negocio, investigación. Entonces esto es muy importante que lo siga haciendo, especialmente siendo una empresa farmacéutica que es de lo que vive, y de hecho la mayoría de sus activos, como hemos dicho, son intangibles. Vemos que no solo aquí, ya vienen muchos ejercicios aumentando sus gastos fijos, seguramente resultado de la adquisición de negocios, lo que ha tenido que ir consolidando, y los gastos fijos administrativos van incrementándose. De seguir así, pues
mientras sigan creciendo las ventas no pasa nada, pero se ha de ir vigilando pues que este gasto fijo no tenga mucha relevancia en las cuentas de resultados, ya que queremos que la empresa se aproveche de economías de escala y aumente así sus beneficios. Luego pues tenemos que tanto aquí como resultados valoradas por el método de participación con actividad similar al grupo, también hay aquí tenemos que no tienen actividad similar, y ambas pues tenemos 1.900 millones de euros, y este tanto por ciento, bueno, este beneficio que tenemos aquí, que lo voy a marcar aquí y aquí, son beneficios contables. Como son participaciones significativas, se va a tener un seguimiento, o sea, de contabilizar, y aquí figura, pese a que sean beneficios, son 50 millones de euros que no han ingresado en caja, a no ser que nos lo paguen en dividendo. Entonces ya esto pues distorsiona un poco la P&G, pero bueno, no hay nada malo, tampoco es lo relevante que es dentro de la P&G. Estamos hablando de 2.500 millones y aquí 50 millones de beneficio. Lo que pasa es que ya luego más adelante a lo mejor entramos en detalle en otros vídeos y valoraremos pues los beneficios pues por la valoración. Tiene sentido los beneficios que tenemos y la valoración que tienen. Eso ya lo veremos. Seguramente son inversiones estratégicas con visión a largo plazo, y por lo tanto ahora mismo no podríamos valorarlo a ciencia cierta, pero sí que es interesante que le vayamos haciendo seguimiento pues para ver un rendimiento, una estimación de lo que está sucediendo con esas inversiones. Luego, a continuación, pues remarcar los gastos financieros. Estos disminuyen pese a que la deuda se incrementa. Vemos que estos van disminuyendo. Ellos han reafirmado pues que han negociado bien estas deudas para estas adquisiciones, y esto es interesante hacerle seguimiento porque vamos a ver si con la evolución positiva de las ventas y el crecimiento del negocio, pues si estos intereses nos van a ir afectando, si vamos a ser capaces de disminuir la deuda para ir reduciendo los gastos financieros. Pensad que después de la EBITDA, los intereses es una de las partidas más importantes a tener en cuenta. Son los que se pagan sí o sí, es salida de dinero sí o sí, y por lo tanto hay que vigilarlos, especialmente si la empresa tiene deuda. Vemos que se reduce, pues hasta ahora no vamos a valorar mucho. A final de año ya veremos qué tipo de interés tiene, si es razonable, si está fuera de lugar. Aquí podría analizarlo, pero bueno, yo creo que distorsiona un poco. No sabemos, son muchos préstamos, cada uno tendrá su condición. Seguramente que a medida que vaya refinanciando deuda, pues se quitarán los peores préstamos y se quedarán los mejores, los más ventajosos para la empresa. Luego el siguiente punto a comentar, bueno, una tasa impositiva del 20% me parece razonable. Vemos cómo las participaciones no dominantes se llevan del beneficio neto, al menos en esta presentación, un 13% del beneficio del grupo, y pues que pese a que es un 34% del patrimonio neto, solo es un 13% del beneficio neto. Por otro lado, y para acabar la cuenta de resultados, vemos que no hay dilución del beneficio. Esto es bueno y significa que la empresa no está ampliando, no tiene productos financieros que vayan a conllevar que haya una ampliación de capital o que se pongan más acciones de la empresa en circulación. Siguiente punto a comentar es el estado del resultado pues resumido y consolidado. Aquí hay varios ajustes que muchas veces vemos muchos jueguecitos de las empresas, llevan aquí cositas que acaban pues despistando a muchos inversores. En este caso pues comentar, tampoco hay mucho que decir. La mayor partida y que mayor influencia tiene, y que ya hemos visto en el balance que hay diferencias de conversión, son estos 260 millones que benefician a Grifols los 6 primeros de año, lo que es mucha volatilidad. 260 millones, la verdad que si lo comparásemos con el patrimonio neto, pese a que no lo he hecho, es un importe bastante notable. Imagínense que 6 meses otra vez, 6 meses otra vez. En este caso la empresa se ha visto beneficiada y gusta, pero ya no gusta cuando es al revés. Y luego este beneficio, de nuevo,
no es monetario, a no ser que tengas el dinero en efectivo. Si es por cambios de valoración, la verdad que a la empresa no le aporta nada, simplemente son partidas contables, pues que hará que nuestras inversiones tengan más valor o menos valor. Finalmente voy a comentar el estado de flujos de efectivo. Es una de las partidas que a mí más me gusta. Lo he hecho un poco rápido porque hoy he hablado un montón. Pero bueno, ¿qué comentar de aquí? Pues la empresa genera 339 millones, así a resumidas cuentas. Ha invertido 623, que os lo voy a ir marcando mejor. Ha generado 339 millones, de los cuales ha invertido 623, y a los interesados que dan flujos de financiación a la empresa nos han financiado con 85 millones, con lo cual la empresa no está reduciendo deuda, lo estamos viendo aquí. De hecho ya entraremos más en detalle adelante, pero a resumidas cuentas ya vemos que no estamos reduciendo deuda. Comentar beneficio neto respecto al anterior ejercicio. Pese a que hemos ganado más, generamos menos. Preocupante, un poco, bastante, porque de 540 millones supuestamente generados el ejercicio anterior, tenemos que 339 millones son los que hemos generado ahora. Es una disminución notable. Bueno, no es que notable, es mala, es una disminución bastante significativa, y por lo tanto pues tendríamos que ver aquí qué es lo que está pasando. De esto me he olvidado yo y lo voy a hacer aquí rápido. 378 más 166, 544 millones es lo que ha generado en realidad de efectivo, si tenemos en cuenta las amortizaciones, y seguramente hay muchos más ajustes. Vemos una gran diferencia respecto al flujo de efectivo de actividades de explotación. Esto es debido a la gran variedad, la variación de las cuentas contables. Por ejemplo, los deudores han aumentado, nuestras existencias que os comentaba en el balance también han aumentado, es menos cash disponible. Como financiamos a los clientes, menos cash disponible, y así vamos sumando hasta que aparece esa diferencia, y que realmente pues no es malo, pero se ha de tener en consideración, porque si siguen aumentando los clientes a largo plazo, si siguen aumentando las existencias, si vemos que mucho cash en vez de generarse se va y se destina a otras partidas contables que no es el dinero en efectivo, pues vamos a empezar a empeorar nuestra situación de liquidez. Esto, imaginaos, si la empresa por el escenario que ha tenido este primer semestre hubiese cobrado los 150 millones, tendríamos casi que la caja no hubiese disminuido en nada. Entonces es de valorar, y pues se ha de ver cada vez que analicemos una empresa. Si seguimos adelante, vemos que la empresa adquiere negocios, hace inversiones muy potentes, casi 500 millones de euros, de los cuales bueno, la empresa está en proceso expansivo. Está adquiriendo negocios que considera estratégicos, cree que son fundamentales para seguir creciendo, evitar competencia y también ver a un horizonte más allá del corto medio plazo, y no que la empresa está intentando mirar hacia adelante, hacia el futuro, y así consolidar pues sus fortalezas y sus negocios. Por lo tanto, ellos consideran que es importante adquirir estos negocios. La mayoría de estas adquisiciones ahora son, no recuerdo bien si son 300 y algo millones para 25 centros de recogida de plasma, y luego varias adquisiciones más para consolidar pues partes de negocios que quieren más control, quieren tener el 100% de ese negocio y que consideran estratégico.
En el siguiente punto, pues ya hemos visto que la empresa crece a base de adquisiciones, y si lo comparamos con las inversiones en tangible e intangible, 132 millones versus los 166 millones de amortizaciones, vemos que tiene pues un CAPEX inferior, lo cual yo lo valoraría entre comillas como malo, pero realmente no lo es, porque a ver, está adquiriendo negocios, o sea, son muchos activos que va a tener que consolidar en los siguientes ejercicios. Y además tenemos el I+D, que está en la cuenta de resultados, que pese a no activarlo, yo creo que acaba teniendo influencia en el CAPEX. Si seguimos pues adelante, nos vamos a la última partida de este estado financiero, y es el estado de flujos de efectivo de actividades de financiación. Vemos cómo la empresa ha adquirido 125 millones de acciones, de 125 millones de euros en acciones, y si no hubiera hecho esto, hubiese salido un resultado diferente aquí. Del mismo modo que el año anterior no pagó dividendos, el año anterior pagó 0 dividendos, este año ha pagado 258 millones, y más esto pues es una especie de remuneración para el accionista. Los accionistas e inversores han estado bastante pesimistas con la evolución del negocio a corto o medio plazo, por eso la acción ha bajado y hay ciertos temores. Pues yo creo que todo esto es para reforzar que la empresa, pese a estar pasando este bache, que es circunstancial, pues va a poder salir adelante, y es una muestra de compromiso, a mi modo de ver, ¿vale? Luego, pues punto muy importante, la empresa devuelve, vamos a hacer diferente, devuelve 208 millones, esto es lo que queremos, ¿no? Pues tiene mucha deuda, pero sin embargo se ha financiado con 675 millones. El balance es que se ha endeudado. La empresa, pese a decir que está bajando su deuda, sus ratios, su deuda financiera y tal, acaba endeudándose más. Entonces, esto es un aspecto negativo que yo lo pondría como un warning, como un como una alerta, que hay que tenerle mucha consideración a este punto, pues de seguir así hay que tomárselo en cuenta. Ellos han dicho que el acuerdo que han hecho con Shanghai, no sé si me acuerdo bien, les van a inyectar dinero y va a servir para pagar deuda, ¿vale? Y luego han dicho que el ratio EBITDA deuda ha bajado. Esto, claro, la deuda ha aumentado y el EBITDA también, entonces más o menos se mantiene. Pero yo, si fuese el gestor de la empresa, intentaría reducir esta deuda, pues dar más tranquilidad. Y si estás diciendo que estás recaudando más plasma, incluso a niveles pre-COVID, deberías estar tranquilo y ir amortizando deuda. Al menos si haces una adquisición, que sea algo muy muy puntual, muy importante, porque está comprando muchos negocios y eso pues a corto plazo pues ya se ve, está poniendo la tesorería en un nivel de tensión elevadísimo. Yo no dudo que encuentren soluciones, seguro que las hay, van a seguir apareciendo nuevos socios, nuevas inyecciones de capital, pero vamos a ver si es a través de ampliación de capital, porque si de ser así pues diluiría más al accionista, y no sé si eso es de lo que realmente quieren los inversores. Bueno, pues hasta aquí el análisis de Grifols. Espero que os haya gustado, espero haberos ahorrado mucho tiempo, que habéis aprendido muchas cosas. Hasta el siguiente vídeo, muchas gracias.